el ingreso del pensamiento, de la forma de privatizar todas las cosas, colocar por adelante el dinero antes que el ciudadano peruano. Y ahí está la página 11, claro, con Belaunde. Y comenzó ahí, presidente, con la Petroleum Company aquí en el Perú. ¿Por qué vamos a decir que la democracia ha resuelto todo? Ahí están las cosas, presidente. Tenemos que decir además que la venta del país se ha afianzado vía decreto de urgencia. Tiene que saber eso el país. Y entonces tenemos que definitivamente, presidente, entrar a una nueva etapa que el país necesita y que hoy está pidiendo a gritos. Esa nueva etapa, presidente, es que frente a la corrupción es meritorio una nueva constitución. Ese es el esfuerzo profundo que estamos planteando, presidente. Y por eso nosotros hemos presentado el proyecto de ley 3090, que está acá, presidente. En ella planteamos abiertamente la reforma de la constitucional del artículo 206, que dispone la convocatoria de asamblea constituyente. Este es el debate abierto que estamos llamando nosotros del Frente Amplio, presidente. Este es el debate frente al aprobio, a la corrupción, a la miseria y la alianza que en este momento la derecha ha hecho. Y se está discutiendo aquí la institucionalidad. Nosotros representamos al pueblo, presidente. Esto no es una empresa privada. No, señor. Nosotros representamos al pueblo. Y el pueblo está exigiendo que se tome atención en este tema. ¿Cuál es ese tema, presidente? Los derechos laborales, los trabajadores. Ese es el tema que tenemos que discutir. Y entonces, ahora presentamos nosotros vía este proyecto de ley, que ya lo dijimos frente al presidente. La quinta pregunta, presidente, si la población acepta o no el cierre de este Congreso, presidente, y se convoque una asamblea constituyente. Esa pregunta tiene que ser debatida. Esperemos que este proyecto de ley no sea ocultado, no sea colocado detrás y dejado al olvido. Está presentado, presidente, porque los temas de fondo no se quieren discutir. Aquí simplemente se está discutiendo cosas de forma. Y estas medidas que ha presentado el presidente definitivamente no pasan de ser medidas y reformas populacheras que no va a cambiar absolutamente nada, presidente. Esa es la verdad. Y si acá no quieren aceptarlo, pues tienen que decir a sus electores, tienen que decirle de cara al país, ¿por qué no están aceptando esta situación? Estas condicionantes que el pueblo está gritando en las calles, cierre del Congreso, adelanto de las elecciones generales, nueva asamblea constituyente, nueva constitución, eso es lo que está pidiendo el pueblo, presidente. Y si tenemos que cerrar este Congreso, pues que se cierre, presidente. Y tengamos que ir hacia adelante a refundar la patria. Esa es la posición del Frente Amplio, presidente, que lo hemos venido colocando, no solo en el Ejecutivo, sino hoy en el Pleno del Congreso, diciéndoles de cara al país, diciéndoles a los jóvenes, a los trabajadores y campesinos, que vamos a ir hasta el final de esta situación, presidente, porque no solo es una medida política, es una medida de defensa de la patria, es una medida de defensa del medio ambiente, los derechos laborales, la justicia ambiental. Esos trabajadores que están en las calles reclamando sus derechos, presidente, esos maestros que han sido violentados, necesitan definitivamente de ser defendidos en este Congreso. No intereses particulares ni de grupo, no intereses de los señores Chávarri, de los señores Hinojosa. No, señor, esos son los derechos de los trabajadores los que tienen que estar acá por delante, presidente. Por eso, el Frente Amplio se ratifica en esa posición y ha presentado el proyecto de ley que esperamos que sea debatido en la brevedad, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista César Vázquez, hasta por 10 minutos. Presidente, con su permiso, me pide la congresista Alcorta que le ceda el turno porque tiene una emergencia personal. Con todo gusto se lo cedo, si es que usted lo permite. Señor congresista, estamos en rueda de voceros. ¿Le quiere dar una interrupción a la congresista Alcorta? Le cede su interrupción. Lo que está pidiendo. Tiene la palabra la congresista Alcorta. Gracias. Tengo un problema de salud, tengo que irme a la clínica en un ratito y le he pedido al congresista Vázquez y al congresista de Fuerza Perdón por el Cambio que me puedan ceder su turno porque tengo que irme.
ha tenido la gentileza de cederme su espacio, porque yo soy los voceros, la gentileza que la bancada no ha tenido conmigo. Así lo digo abiertamente. Entonces, con su permiso, quiero saber si puedo usar los 10 minutos. ¿Está conforme, congresista Vázquez, que va a utilizar sus 10 minutos? Ok, tiene la palabra, congresista Alcorta, durante 10 minutos. No. Presidente, no le estamos cediendo nuestro tiempo, lo que le estoy cediendo la oportunidad de hablar, de usar su tiempo ahora, depende Tiene de la usted. palabra, congresista Alcorta. Gracias, presidente, y reitero el agradecimiento al congresista Vázquez, al congresista Violeta, por cederme el espacio. Muchas gracias. Tengo un problema en el ojo, tengo que salir. Presidente, me hubiera gustado que el Premier estuviese en esta reunión de acá para escucharnos, porque él se olvida que antes que nada es congresista de la República. Y hoy ya convertido en Premier, a veces sí y a veces no. Cuando las papas queman, desaparece el planeta. Pero cuando las cosas vienen con un discurso que alguien se lo ha hecho, sí está presente para levantar la voz, para poner el tono y para decir lo que él nunca ha dicho en este Parlamento, porque yo jamás lo he escuchado hablar. Él ha dicho que nos estamos alejando del pueblo, nos estamos alejando. Él se estará alejando del pueblo, el Premier. Nunca lo escuché hablar acá. Que nos estamos alejando. Este gobierno se ha alejado del pueblo. Este gobierno se ha alejado del pueblo. Por supuesto que sí. El presidente y su gobierno han hecho algo por la reconstrucción del norte. Este gobierno, 2 años, se han preocupado por las heladas del sur, están atentos al tema del Braen, la delincuencia que ya es incontrolable, y las listas interminables se medían todos los minutos por todos los problemas que tenemos en el país. Pero, claro, y hablamos de la desocupación entre los 16 y los 29 años, ha caído totalmente, la gente joven no tiene trabajo, pero el presidente está en otro planeta, pues el presidente está luchando contra la corrupción y habla contra la corrupción como si acá no lucháramos exactamente igual contra la corrupción. ¿Cuánto es el crecimiento? Absolutamente, en este momento, ¿cuánto va a ser? ¿3%? ¿4%? El Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no va a entrar a la OCDE, y con todo el recorrido que se ha hecho el presidente Vizcarra, despotricando del Congreso, de la clase política, para tapar no sé qué cosa, francamente, luchando contra la corrupción. Hay que recordarle al presidente Chinchero, Conturhuasi, la grabación que le hizo el Contralor de la República, casi con chantaje, 2 grabaciones, la otra fue con el ministro Terne. ¿Por qué renunció el presidente Vizcarra a ser ministro de Transportes? ¿Por qué? ¿Porque se nos ocurrió o porque está involucrado en estas acusaciones de Conturhuasi y por el chantaje del Contralor del momento? El Premier, vocero a medias, como digo, a veces sí, a veces no. Cuando un día nos hemos alejado, dice que se refiere al gobierno ante la incapacidad de actuar. Este gobierno no ha actuado absolutamente nada. Lo primero que hizo el presidente fue ir al norte. Y ha dicho, esto es un desastre y no ha funcionado nada. Pero podemos decir hoy día que siendo un desastre y que no ha funcionado nada. A la gente no se le ha regresado su forma regular de vida, no se le ha devuelto la vida. Siguen en carpa, siguen sin agua, siguen con problemas y siguen en nada, echándoles la culpa con toda la gente que han contratado. Entonces, claro, se utiliza un discurso barato, que sabe Dios quién se lo ha hecho, para venir a confrontar a toda la clase política y para destilar odios, pero ni con Ollanta ha sido así, ni con Ollanta, que tenía discursos terribles. Pero este presidente, para tapar las cosas, ha ido a cada población, la corrupción. Hay que preguntarle al pueblo, después de esto, porque va a pasar, si están contentos con lo que ha hecho este gobierno, con la reconstrucción del norte, con las heladas del sur de Puno y de Huancavelica, si está contento con lo que ha pasado en el Brasil, si la población está contenta con el tema de la delincuencia, estamos felices con la delincuencia. ¿Qué cosa ha hecho este gobierno hasta ahora? Nada, pero viene a pechar el Congreso porque a la incapacidad le ha hecho sacar una bandera, absolutamente una bandera de la lucha contra la corrupción, como si este gobierno hubiera estado involucrado desde su inicio. Al señor Moreno, que traficó y transitó y trajinó con la pobreza en el sistema de seguridad, del sistema de salud, con los más pobres, trajinó con los pobres, robándose la plata de los pobres. ¿Y qué hicieron? Le dieron las gracias por los servicios prestados a un gran corrupto que hoy día no sé si está hasta preso, porque acá la justicia, después los audios que hemos escuchado, claro que sí. Y nosotros preguntamos dónde está el Premier. Un Premier que jamás se ha escuchado hablar en este Parlamento, ni a sugerir, ni a reclamar nada de lo que hoy día está pidiendo. Hoy día viene con un discurso bien entonado, perfecto, levantando la voz con tonos, así no sé qué cosa. ¿Se olvidó que es congresista, que ha sido gobernador regional, que ha estado sentado electo por el pueblo acá? ¿Alguna vez ha reclamado algo lo que hoy día reclama este gobierno? ¿Alguna vez ha parado a decir algo? No, hoy día no, han parado por esta columna, esta cortina de lucha contra la corrupción. ¿Cuánta corrupción hay dentro del gobierno, señor presidente?
¿Lo sabemos? A ver, ¿de qué se trata? Las críticas también tenemos que hacerlas nosotros, porque tenemos que hacer también nuestras autocríticas, claro, como Parlamento y como bancada también, porque hay que decirlo abiertamente, señor presidente, claro que sí. Pero dice el señor presidente, claro, que él encarna a la nación. Nosotros encarnamos también al pueblo, señor. Acá hay un referéndum cada 5 años. En este Congreso, en el Perú, hay un referéndum cada 5 años. Y la gente elige, el pueblo alcohol apela. Él, hoy día, elige este Congreso para bien o para mal. Este sí y este no. Este partido sí, este partido no. Este presidente sí, este partido no. Así de claro. Y el Acuerdo Nacional también está acá, señor presidente, no en cualquier parte con gente que nadie los ha elegido. El Acuerdo Nacional está acá porque acá, guste o no, quieras o no, es un Congreso legítimo, elegido por el pueblo con voto universal y secreto. Así son las cosas. Entonces, que no nos venga a dar clase de democracia acá el presidente de la República. Los años de la vergüenza, claro que han trajinado, han traficado con los procesos, hijos de jueces, hijos de fiscales, trajinando, trabajando, negociando con las sentencias, con los procesados. El juez realmente impronunciable, Walter Ríos, no sé si ustedes han estado conscientes, más vale tener un procesado, más rentable es tener un procesado afuera que tenerlo adentro, más rentable. Esas porquerías hemos escuchado. ¿Para qué es lo que se tapa con esta situación de acá de habernos confrontado? Cuando hemos podido ver la fiesta en pos. ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué tienen miedo? ¿A lo que viene de Brasil? Al tema de la Lava Jato. Yo he pedido seguridad para todos los que están viendo el tema de la Lava Jato en el Poder Judicial y a los fiscales, a todos, a los que nos han convocado a la Fiscalía, a los que no nos han convocado, a los que nos quieren, a los que no nos quieren, a todos hay que darles seguridad para que tengan un informe legal y que no les pase absolutamente nada, como el caso de Nisman en Argentina, que todos pueden sobrevivir a esta situación porque parece que la cosa se viene seria y hay mucha gente preocupada. Acá estamos, presidente, ante la incapacidad de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada y que lo único que ha hecho es venir a pechar al Congreso porque la incapacidad hace tener un discurso. Hay que preguntarle al pueblo si está contento con el presidente, hay que preguntarle al pueblo si quiere pena de muerte, hay que preguntarle. El referéndum puede ser muy abierto. Pero usted tuvo la suerte y la iluminación, presidente, de haber convocado a este Congreso de forma permanente. Porque gracias a esa situación hemos podido trabajar con tranquilidad sin tantas presiones. Porque que lo que ha hecho el presidente es mandar una resolución, una citación para hacer una sesión extraordinaria fuera de lugar, pero ni siquiera es capaz de escuchar a los constitucionalistas que están a favor o en contra, porque todos casi por unanimidad, salvo que, claro, el entorno de él, que busca las situaciones para poder justificarse y haber mandado su citación, que ha implicado que convoquen a los voceros a Palacio de Gobierno para arreglar la situación, como han dicho, no sé, creo que fue el congresista Velázquez, que esto ha sido un discurso político, pero que nunca pretendió cerrar el Congreso. Y el daño, presidente, y el daño... Tiempo adicional. Ese presidente, y el daño que ha hecho políticamente al país, como imagen en el Perú, ¿qué es lo que han hecho? El mismo presidente Pedro Carlos Kuczynski hablando pésimo del Perú en París, en la OCDE, donde fuimos a pedir nuestro ingreso a la OCDE, hablando mal en Madrid, hablando mal en Argentina, en Chile, hablando mal en el Congreso. ¿A qué presidente se ha escuchado una cosa así? Los trapos se lavan en casa, presidente. Y no estamos en la OCDE porque con tanta amenaza de cerrar el Congreso, porque eso es lo que ha sido, jamás entraremos a la OCDE, jamás. Y con la corrupción que se quiere tapar menos, porque la OCDE lo que exige es que sea un país transparente. Esa es la situación, por eso que están con el problema en algunos países. A este gobierno se le dieron facultades, todas las facultades que quería. ¿Y qué fue lo que se? ¿Cuánto se demoró este gobierno en las facultades? ¿Y qué facultades han funcionado? Ninguna, hasta ahora nada, no han hecho absolutamente nada. Y seguimos con todos los problemas normales. Acá hay gente, ya lo dije ayer, acá hay gente que reniega la Constitución del 93, la repudia, la critica, hay que hacer un referéndum. La Constitución del 98 fue hecha bajo la presión de un gobierno militar y mérito de la que lo llevaron a cabo, pero bajo la presión de un gobierno militar de no sé cuántos años, de absoluta dictadura. Pero esta Constitución del 93... Congresista Alcorta, van 8 minutos, tiempo adicional, por favor, para que culmine. Pero esa Constitución del 93, que fue refrendada por varias elecciones internas de alcaldes y regionales, cuando entró el señor Paniagua en el mejor escenario de caída de Fujimori y de Montesinos, que en tanto renía, bien caído los Montesinos, pero por supuesto que sí, miserable. Claro, ¿por qué el señor Paniagua no hizo el referéndum? ¿Por qué no convocase un referéndum y un cambio? El mejor escenario de este momento y mandaban al tacho a la Constitución del 93, hoy tan repudiada, que es la que más crecimiento ha originado. ¿Por qué el gobierno de Lapra no lo hizo? ¿Por qué el gobierno de Toledo, el señor que hablaba de la lucha contra la corrupción, miserable, huido? ¿Por qué lo huido? ¿Por qué está huido? Porque el fiscal Hamilton Castro y el señor Sánchez lo dejaron huir. Graciela Villasís denunció que tenían la denuncia desde Navidad por declaraciones baratas, pero lo dejaron ir. Ahora se ríe de nosotros. Para que pueda concluir. La corrupción, la lucha contra la corrupción hoy es una bandera que esconde todo.
¿Qué tanto miedo hay? ¿Qué tanto temor hay? ¿De dónde salió toda esta discordia entre Ejecutivo y Legislativo? ¿De dónde salió toda esta situación? Y de convocar y levantar al pueblo hasta que se les controle las manos, pero habrán responsables. Acá tenemos que respetarnos, tenemos que saber en democracia, tenemos que saber vivir con la oposición, con la democracia. Esta es la casa de la libertad y la democracia, no es la casa de los aventureros, presidente, que entraron de la nada. Acá recibimos a todo el mundo como la casa de libertad y como la casa de la democracia. Y nosotros queremos al Perú, creo que todos queremos al Perú, y recojo la inquietud, la sugerencia de Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta hasta por 10 minutos. Señores congresistas, permítanme dirigir el debate porque si cada uno de ustedes va a estar entonces cambiando la lista, no tiene sentido que hagamos una lista. Usted le ha cedido su turno a la congresista Alcorta, va a tener que esperar ahora que termine la rueda. Tiene la palabra congresista Violeta. Ya. Gracias, presidente. Presidente, esta mañana asistimos eminentemente a un debate político. Pero yo diría, presidente, siendo la circunstancia para que el debate político se constituya en factor de ataque, yo tendría que decir más bien que no sea la soberbia la que administre este Parlamento, que no sea la arrogancia la que nos gane, presidente, que no sean las amenazas y los miedos los que se antepongan, ni de parte del gobierno ni de parte de este Parlamento. Mantengamos un debate democrático y alturado, procuremos la construcción de consensos. Hemos visto cómo, presidente, cuando hay voluntad política podemos sacar adelante reformas. El Consejo Nacional de la Magistratura fue materia de 11 proyectos de reformas constitucionales que comenzamos a debatir hace un año. Tuvo que haber diversas presiones desde el propio gobierno, a insistencia de la ciudadanía y frente a la crisis del propio órgano, que ha estremecido a todo el país, que ha obligado a este Parlamento a tener que agilizar dicho proceso de reforma. Pero ahora tenemos la oportunidad de recapacitar sobre nuestros propios actos. Hoy tenemos la oportunidad de sacar adelante, primero, de comprometernos sobre estas políticas de Estado sobre las cuales se ha planteado una cuestión de confianza y comprometernos para que antes del 4 de octubre, tal como se acordó en la Junta de Portavoces, los 4 proyectos de reforma constitucional estén aprobados. No hay ningún motivo para no darle el voto de confianza al gabinete que esta mañana ha presenciado el Parlamento. ¿Qué cosa está en debate, presidente y colegas? No está en debate solamente el voto de confianza a unas cuantas personas que integran un gabinete. Lo que está en cuestión, lo que la ciudadanía está expectante, es el derecho fundamental del pueblo peruano a participar de las reformas constitucionales que le reconoce la Constitución Política del Perú en el artículo 206. Porque en el Parlamento construimos de una excepción una regla general. La regla general es que en todos los procesos de reforma constitucional la primera votación y la discusión la haga el Parlamento, pero que la definición final, la aprobación final, la hace el pueblo peruano vía referéndum. Artículo 206, primer párrafo. Solo excepcionalmente, cuando el Parlamento no lo somete a referéndum, se convoca a una segunda legislatura para que sea ratificada dicha modificación. Ese ha sido el espíritu del constituyente del 93. El espíritu del constituyente del 93 era que el pueblo peruano participe de las reformas constitucionales, porque una constitución es el reflejo más vivo del pacto social que hay en un país, que hay en una sociedad, y no le neguemos hoy esa posibilidad al pueblo peruano. Lo que el presidente Vizcarra no ha hecho sino otra cosa de reivindicar ese derecho ciudadano, de permitirle al pueblo peruano que participe de dicha decisión, que sea parte de ese proceso de reforma constitucional y además de permitirle al propio Parlamento oxigenarse políticamente, porque esta será una decisión que compartirá Parlamento y pueblo, y al final no habrá un ganador, no será el gobierno el que gane, será el Parlamento, el pueblo y el propio gobierno por la iniciativa y el empuje político que ha tenido en esta materia. Así es que no vamos a desmerecer
ni al Parlamento ni al Gobierno. Vamos a reivindicar al pueblo peruano y vamos a reivindicarlo en su derecho de participación y de deliberación política en materia del referéndum. Mire, presidente, esta mañana lo que nos ha dicho el Premier es: se plantea una cuestión de confianza sobre dos ejes de política de Estado planteado en el decreto supremo 056 que promulgó el presidente Vizcarra. Pero quiero recordar que esta política de Estado no es nuevo. No es que hoy o de repente hace unos días se le ocurrió a este gobierno plantear una política de Estado. Las políticas de Estado, mire usted, hemos escuchado a varios de nuestros colegas, con el decreto 027 del año 2007 promulgada por el expresidente Alan García y en la cual participaba en ese momento como presidente del Consejo de Ministros uno de nuestros colegas, el doctor Jorge del Castillo, se dio un decreto que permitió precisamente delinear las políticas de Estado. Ese decreto legislativo señalaba la definición para establecer políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, decreto supremo 027 del 25 de marzo del año 2007. Y precisamente ahí se señala, como hoy lo señala el nuevo decreto legislativo 056, que estas políticas de Estado tienen un desarrollo normativo. Y ese desarrollo normativo se expresa a través de proyectos de ley, a través de iniciativas de reforma constitucional, a través de proyectos o de decretos incluso legislativos, cuando hay delegación de facultades. Eso es parte del marco legal y constitucional que tiene nuestro país. Y es tan concordante y tan legal que la Constitución de 1979 preveía que sí se podía realizar cuestiones de confianza, no solamente sobre políticas de Estado de carácter general o sobre la actuación propiamente de los ministros, sino también sobre instrumentos normativos, sobre decretos o leyes de materia específica. Por lo tanto, presidente, no es que el gobierno esté intentando sacarle la vuelta a la Constitución diciendo me aprueban este decreto que tiene que ver sobre políticas generales de gobierno porque quiero meter de contrabando modificaciones de reforma constitucional. No es así. El día lunes hemos tenido una reunión de voceros con el presidente de la República en un diálogo democrático, alturado y muy respetuoso, que saludamos y felicitamos a los representantes de todas las bancadas por ese espíritu democrático. Y en esa reunión, presidente, quedó claramente establecido que la voluntad del Parlamento, dicho por los voceros, es que al 4 de octubre podamos aprobar las distintas reformas constitucionales a efectos de que el 9 de diciembre puedan ser materia de referéndum, de consulta y deliberación popular, queridos colegas. Por lo tanto, nuestra invocación es a que demos este voto de confianza bajo el compromiso establecido de que el 9 de diciembre el pueblo peruano pueda tener los 4 proyectos de reforma constitucional y emitir libremente su voto a favor de ellos. A lo mejor para decirnos que no, a lo mejor para aprobarlos, pero en todo caso será la decisión del pueblo peruano la que defina si estas reformas constitucionales deben o no prosperar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra ahorita César Vázquez hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Bueno, como médico, presidente, estoy convencido de que hay que proteger la salud de los demás y cómo negar mi espacio o mi turno, no mi tiempo, a una colega enferma y más aún si es mujer que pide expresar su opinión antes de ir a una cita médica. Además, en Alianza para el Progreso tenemos un espíritu democrático. Presidente, el Premier Villanueva y su gabinete hoy ha asistido a este recinto para solicitar la confianza de este Parlamento en un asunto que el propio presidente Vizcarra ha asumido como una cuestión de Estado. Las reformas políticas y judiciales que el Ejecutivo propone a través de 4 proyectos de ley establecen la visión que ellos tienen sobre las urgentes reformas que el país necesita. Desde Alianza para el Progreso consideramos que estas reformas quizás no son suficientes para solucionar el problema de fondo, que es la corrupción. Sin embargo, tenemos claro que ante una crisis, ante una escandalosa situación de corrupción,
la clase política no podemos estar esperando soluciones largas, ideales, que se consiguen probablemente con un trabajo a largo plazo. Porque la gente lo que espera de nosotros hoy es que empecemos por algo, a buscar ese cambio. Y estoy seguro que estas propuestas del Ejecutivo son un buen inicio y un buen gesto hacia una necesidad clara de la población que está indignada por tanta corrupción en el sistema político, en el sistema judicial de nuestro país. El día de ayer, al cierre de la jornada y luego de un largo debate, esta representación aprobó por unanimidad la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, en un hecho que puede considerarse histórico, porque se ha demostrado que cuando se quieren hacer las cosas, cuando hay voluntad política, sí se pueden generar los consensos para hacer una reforma. La aprobación unánime del día de ayer es una muestra que estamos avanzando hacia la reforma sin abdicar el rol deliberativo de este primer poder del Estado. Claro que hay cosas en que de repente todos hemos discrepado. Claro que en muchas bancadas hemos mostrado algunas insatisfacciones porque no estamos contentos al 100% con lo que se aterrizó en lo aprobado el día de ayer, en el texto sustitutorio. Sin embargo, la esencia de la reforma era lo que más importaba y creo que finalmente logramos aprobar algo que la gente estaba muy expectante que se apruebe. En ese sentido, presidente, este Congreso está cumpliendo con los compromisos asumidos en las últimas horas de cara a las reformas planteadas por el Ejecutivo. Esperamos también que el Ejecutivo retome y abra los espacios de diálogo, que entienda que hay ahora ya un cambio de actitud por la mayoría de este Congreso y que entienda también que la confrontación no ayuda a solucionar esta crisis, que en esta confrontación, si se agudiza, no habrá ganadores ni perdedores, el único afectado será el pueblo, y por eso tenemos que asumir ambos poderes del Estado este problema con enorme responsabilidad. Si ya tenemos ahora uno de los temas de la reforma avanzada, como es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, trabajemos ahora juntos para poder avanzar con las otras tres reformas o los otros tres proyectos restantes. En Alianza para el Progreso hemos sostenido desde el inicio siempre una posición de absoluta responsabilidad y hemos entendido que estas reformas necesitan atenderse con urgencia y por eso hemos mantenido en la bancada reuniones consultivas con los responsables de la redacción de este proyecto, con el viceministro de Justicia, con su equipo técnico, con todos los especialistas, para poder, luego de debatir al interno de la bancada, consensuar nuestra posición al respecto. Señor presidente, el principio básico en la que se cimienta la democracia y en cualquier tipo de organización humana es el acceso libre e igualitario a la justicia y la participación activa de la población. Sí, la participación activa de la población en las grandes decisiones que se van a modelar al Estado que queremos. Es allí donde encaja la razón para este referéndum. Y por eso nosotros creemos que el referéndum es necesario que se haga y para ahorrar recursos entendemos que debe hacerse en la segunda vuelta, como bien lo ha planteado el Ejecutivo. La justicia y los mecanismos de cómo se imparten desde el Estado es lo que marca la diferencia entre un Estado fallido y un Estado próspero. La justicia entonces es hermana de la igualdad, es hermana de la libertad y nos hace libres. La justicia nos brinda dignidad y la historia nos ha demostrado que el respeto a la dignidad humana es la piedra angular de los derechos y no hay mayor justicia que permitirle al pueblo decidir a su albedrío sobre los grandes temas que van a modular su nivel y su estilo de vida.
¿Cómo podemos entonces proponer un sistema democrático y liberal si tenemos un sistema de justicia caracterizado por la corrupción? Señor presidente, es el clamor del pueblo en las calles. Si no podemos confiar en nuestro sistema de justicia, si tenemos dudas sobre el accionar de quienes la imparten, entonces hemos fallado como país. En Cajamarca, en la región que represento, por informes de la propia Contraloría, resulta que somos la región donde hay el mayor número de autoridades denunciadas por corrupción y con informes de Contraloría que lo califican como corruptos. ¿Y qué hace nuestro sistema de justicia? ¿Y qué hace nuestro sistema político? Si ahora campea la impunidad y vemos cómo muchos de los corruptos, amparados en sentencias compradas, amparados en procesos archivados y en veredictos impunes, y sobre todo en una ley que aún los favorece, ahora postulan para ser candidatos alegremente, y muchos tienen grandes posibilidades de ganar al municipio de las regiones y volver a disponer de los dineros del pueblo a sus anchas. Es entonces ante estas circunstancias que se impone la urgente necesidad de hacer la reforma judicial y la reforma política, como es también una necesidad del pueblo que se manifieste sobre este acuerdo en la no reelección de congresistas, en la bicameralidad, en la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Señor presidente, a través suyo me dirijo a nuestros colegas congresistas. Asumamos esta crisis como una gran oportunidad para construir una agenda común, una agenda patriótica, en donde el pueblo peruano, a través del referéndum, exprese si quiere la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, si quiere la reforma contra la no reelección, contra la transparencia, el financiamiento de los partidos políticos, si quiere la reforma de la bicameralidad. Nuestra población, en su enorme mayoría, estoy seguro, quiere expresarse, quiere participar y quiere decidir. Es el pueblo quien definirá si avala o no estas reformas, y creo que mediante su voto soberano debe expresar su voluntad. El compromiso de este Congreso debe ser que el referéndum se dé junto con las elecciones en segunda vuelta para evitarle mayores gastos innecesarios al país. Señor presidente, es insoslayable entonces que la reforma judicial y política se ha convertido en una necesidad apremiante en nuestra población, y dada a la coyuntura es una reforma emblemática. Espero que estemos a la altura del pueblo, a la altura de las circunstancias. Nosotros, los que nos mencionó, rompemos las vestiduras de decir que lo representamos. Nuestro voto como Alianza para el Progreso, presidente, será darle la confianza al Premier y su gabinete. Gracias. Gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra la congresista Salgado.